Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, que la brajá del Eterno, que la gracia del Eterno sea en sus vidas, en sus caminos, en sus andares, en sus vivires. Que así sea la voluntad del Eterno. Amén. Bueno, pues estamos en Mateo 17:5 y dice así: mientras aún hablaba de estas cosas, una nube de gloria les cubrió y he aquí un bat-kol desde el cielo se oyó que decía: este es mi Hijo amado, en quien estoy sumamente complacido. Prestad atención y obedeced a sus enseñanzas. Cuando los talmidim oyeron la voz del cielo, se postraron rostro en tierra, sobrecogidos de temor reverente. Mas Yeshua se les acercó y habiéndoles tocado, les dice: levantaos y no temáis. Y sucedió que al levantar sus ojos no vieron a nadie más sino solamente a Yeshua. Y habiendo bajado del monte, Yeshua les ordenó diciendo: no reveléis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Pero sus talmidim le preguntaron diciendo: ¿por qué entonces los escribas afirman que Eliyahu debe venir primero? Y él les respondió: ciertamente Eliyahu vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y os digo que Eliyahu ya vino, pero no lo reconocieron, por el contrario, hicieron en él todo cuanto quisieron. De la misma manera el Hijo del Hombre recibirá un trato semejante a mano de ellos. Entonces los talmidim comprendieron que les había hablado de Yohanan el Inmersor. Uno de los temas muy extraordinarios es precisamente la cuestión de la reencarnación. Porque te voy a decir, pues aquí nuestro Santo Maestro habla precisamente de Eliyahu Hanabí, de que ya vino, que no le conocieron, y luego se habla de Yohanan, y los talmidim de nuestro Santo Maestro, pues concluyen o piensan, según el código, según la palabra que leemos, nos dice que ellos entendieron que eran Yohanan el Inmersor. Bueno, era Yohanan, era Eliyahu Hanabí. ¿Quién era? ¿Y quién había de venir o quién habrá de venir? Pareciera como que es un quiebrate la cabeza, pero la realidad no es eso. La realidad es que la profecía tiene que ver con diferentes tiempos de cumplimiento, y también tiene que ver incluso con una situación muy especial, que incluso nuestro pueblo Israel se ha aferrado en tener y obtener un concepto equivocado que ni siquiera está en la misma Torah, que es el concepto de la reencarnación. La reencarnación no existe, no hay evidencia, ni en la Torah, ni en los profetas, ni en los hagiógrafos, ni en siquiera en el Hasofen Hamakuti, los escritos del reino. Tampoco se encuentra ninguna evidencia contrario. Todo lo contrario está escrito y está establecido para todo hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Entendiendo, por lo tanto, mis amados, que si no hay reencarnación, ¿a qué se debe a este tipo de situaciones cuando dice el mismo Maestro que hasta que no venga Eliyahu Hanabí? Bueno, una de las situaciones importantes que también debemos saber para no confundirnos es que el espíritu que el Eterno le dio a Eliyahu Hanabí es un espíritu de profecía extraordinario, revelador, extraordinario, que había de revelar las cosas que habrían de venir en el futuro, y que opera según la revelación de nuestro Santo Maestro aquí en esta Dabar, opera especialmente en ciertos agentes que el Eterno ha designado y que ha puesto y que les ha dado ese mismo espíritu de profecía. Por eso se reconoce cuando venga Eliyahu Hanabí, no es que venga literalmente, pero que ese mismo espíritu se fue y se dio en el caso del mismo Eliyahu Hanabí que le dio el Eterno, pero por el otro lado también se manifestó en la vida de Yohanan el Inmersor. Y como se dice, como se enseña aquí en esta Dabar, encontramos precisamente una situación de menosprecio, y recordemos que Yohanan terminó
decapitado en manos de Herodes, y esto trajo como consecuencia pues una situación grave. Y es interesante porque cuando le dan la noticia a nuestro santo maestro de que ya había muerto, que lo habían decapitado, el maestro se puso triste por ello. Sí, ¿por qué? Porque sabía que él iba en ese camino, sabía que le tocaría también sufrir por causa de Malajú Hashamay. Sin embargo, él redobló sus esfuerzos y se animó para poder seguir adelante en la enseñanza de la Torá. Pero retomando el tema de la profecía, es algo muy importante aquí, porque revela que en los tiempos diferentes que habrán de venir y ya vinieron, se manifiesta ese espíritu del Yahunami, que no es otra cosa más que el espíritu de la profecía, o el espíritu que el Eterno manifiesta de una manera importante en la vida del hombre, en este caso el mismo Eliyahu, más tarde Yohanan, y no posible, sino de una manera extraordinaria también se dará en el advenimiento, según el advenimiento de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Por lo tanto, en ese sentido, en ese caminar, en ese andar, se nos habla precisamente que sí, el espíritu del Eliyahu se manifestó y se manifestaría de una manera importante en la vida de nuestro Santo Maestro en su segundo advenimiento. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la reflexión? La enseñanza de la reflexión es que el Eterno siempre ha de dar a conocer los tiempos y las edades, las situaciones que habrán de venir en su momento, y siempre va a revelarlos a través de ese espíritu de profecía que Él ha dado a través de diferentes agentes, y lo hará al final de los tiempos. Por lo tanto, tenemos que estar al pendiente todos nosotros, pueblo de Israel, tanto en Jares Israel como también en la diáspora. Tenemos que estar al pendiente de este espíritu de profecía que se manifestará precisamente en el advenimiento pronto, esperamos, y nuestros días, de nuestro Santo Maestro, anunciando precisamente la circunstancia, la situación y la revelación del término y la conclusión de la redención final para todo pueblo de Israel y para toda la humanidad. Oramos pues porque esto suceda, y entendemos pues en esta sabiduría que el Eterno nos da a través de su Dabar, entendemos que Él tiene en sus planes, en sus proyectos que se está realizando y desenvolviendo día a día, Él alcanzará los propósitos finales para bien, para vida y para paz. Por lo tanto, nosotros podemos descansar en ello, y como dice nuestro Santo Maestro, cada uno de nosotros deberá buscar, deberá entender precisamente que el Hijo del Hombre se manifestará para concluir todo esto, porque al final del día el propósito de la profecía es darnos a conocer la revelación del oculto, de los misterios que habrán de revelarse para el advenimiento de nuestro Santo Maestro. Que tengas un magnífico día y que esto te llene de gran ilusión y gran alegría saber que estamos en el camino y que esperamos en Él y que confiamos, porque el Eterno va dejando lumbreras en el camino, va dejando señales que nos dan la certeza y la certidumbre a su pueblo de en quién hemos creído y de lo que está haciendo día a día en el mundo, con su pueblo y con cada uno de nosotros que constituimos su pueblo. Que el Eterno te tenga con mucho bien. Shalom, shalom.